pues vamos a retomar la sesión y, en primer lugar, voy a pasar la palabra a Amón González, de la SGCIT también, responsable de la cooperación en el ámbito de la Unión Europea, y que le voy a pedir, si puede ser breve, 5 minutos más o menos. Adelante, Amón. Muchas gracias. A ver, la posición, quería empezar con un concepto muy básico, que es que la posición de la Unión Europea en los diferentes ámbitos se fija a través de conclusiones del Consejo que generalmente han ido precedidas de una comunicación de la Comisión, que les ha servido de estímulo. Entonces, aunque post-2015 y financiación para el desarrollo han seguido dos cauces distintos, ha habido una serie de comunicaciones y conclusiones sobre post-2015 y otras sobre financiación. Voy a mencionar las conclusiones de post-2015 últimas, que son la base en la que nos estamos apoyando ahora, que son las del 16 de diciembre de 2014, que las colgamos inmediatamente en la web de la Cooperación Española. Y en términos de financiación para el desarrollo, hubo una comunicación y unas conclusiones en 2013 y ahora la Comisión presentó su comunicación sobre un partenariado global para erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible el 5 de febrero. Esa comunicación tiene una introducción y 5 partes. En su tercera parte es donde habla de los MOIs que sugiere la Comisión. Los 8 MOIs principales son un entorno político favorecedor y propicio a todos los niveles, desarrollar las capacidades, las finanzas públicas domésticas, las finanzas públicas internacionales, y ahí volveré después, el comercio, ciencia, tecnología e innovación, sector privado doméstico internacional y migración. Esta comunicación lleva un anejo que ya va enumerando acciones concretas. Pensamos que es un texto desigual, pero relativamente completo, y que está muy en línea con el ODS 17 sobre MOIs. Entonces, esto es la comunicación de la Comisión. Sobre la base de esta comunicación, los Estados miembros, los 28 Estados miembros, el Consejo, se tiene que pronunciar. Y eso se hace en base a unas conclusiones del Consejo cuyo debate se inició el 12 de marzo, en el grupo de trabajo conjunto en el que estamos exteriores, o sea, tanto desarrollo como Naciones Unidas, y Magrama. Nuestros compañeros de Magrama también están en este grupo de trabajo conjunto. De todas formas, la parte más política de estas conclusiones se encapsuló y, aunque el debate de las conclusiones se inició el 12 de marzo a nivel técnico, esta parte se elevó, la parte más política se elevó y fue debatida por los ministros de Desarrollo el 12 de marzo también, con asistencia de directores generales de la Comisión de Asuntos Financieros y de Cambio Climático y de Cooperación, y presidido por la alta representante Mogherini. Los temas más espinosos son básicamente 4. El primero, la AOD. Entre los 28 Estados miembros hay 2 bloques. Por un lado, los 15 Estados miembros más antiguos, que sí asumieron en 2005 el compromiso colectivo del 0,7. No sé si sabéis la cifra con los últimos datos, de 2013, el 0,43%, la Unión Europea en su conjunto, como compromiso colectivo, ha alcanzado el 0,43%, que son 56.517 millones de euros en términos de AOD, como dijeron al principio de la sesión de hoy, el mayor donante del mundo. Y de estos 15, solo 4 han logrado cumplir el 0,7, que son Suecia, Dinamarca, Luxemburgo y Reino Unido. Pero ni la Unión Europea en su conjunto ni los otros 11 lo hemos logrado, principalmente por las restricciones presupuestarias derivadas de los compromisos de déficit a los que nos obliga la otra parte, el ECOFIN, la parte financiera de la propia Unión Europea. Y luego están los 13 Estados miembros que ingresaron tras 2014, que tienen el objetivo de hacer esfuerzos tendentes al 0,33.
Entonces, aquí, después de la reunión de los ministros del día 12 de marzo, el tema seguía muy turbio, muy enconado, y ayer hubo una reunión de directores generales de cooperación para intentar avanzar. Parece que el compromiso de 0,7 se va a renovar. El punto clave es cuándo se anunciará, si antes de Adís o después, y la fecha para la que cumpliremos ese compromiso, 2020, 2030 y otros sin fecha. Eso está todavía abierto. Muy brevemente, otro compromiso colectivo que tenemos que renovar es el 0,15 de nuestra AOD para los PMAs. Ahí parece que hay acuerdo de renovarlo. Luego, aumentar la ayuda para África más allá del 50% es otro punto. Y otro aspecto es vincular a la eficacia de la ayuda todo aquello que acordemos y lograr que otros países también, los emergentes y los otros países desarrollados, complementen aquello que pueda hacer la Unión Europea. Y ya 3 pinceladas rápidas. Querríamos que esto se cerrara, que las conclusiones del Consejo con la posición europea para Adís Abeba se cerraran en el Consejo de Asuntos Exteriores de Desarrollo del 26 de mayo. Pero si hay cuestiones que no se cierran, tendrán que ir a ECOFIN. ECOFINes hay el 12 de mayo y el 19 de junio. Y si no se logra cerrar, al Consejo Europeo, que son los días 25 y 26 de junio. Eso por un lado. Por otro lado, también mencionar la Unión Europea, he hablado del Consejo y Comisión, el Parlamento. Muy brevemente, el Parlamento ha presentado una moción de resolución para la posición del Parlamento para financiación para el desarrollo. Esta se presentó el 2 de marzo, ahora están en plazo de enmiendas y, en principio, la deberá votar el Pleno el 18 de mayo. Y, último apunte, la sociedad civil también ha hecho un aporte muy valioso, que es la plataforma Concord, la plataforma europea de ONGs. Tiene un documento llamado Destinación Adís Abeba, las responsabilidades de la Unión Europea en la tercera conferencia de financiación para el desarrollo, que presentaron el 18 de marzo a los Estados miembros y volverán a presentar el 9 de abril en el Grupo de Trabajo Conjunto Desarrollo Magrama. Muchas gracias. Gracias, Mon. Desde luego es importante porque es el marco en que nos vamos a mover en la negociación internacional de la Unión Europea. Y damos inicio ahora, según el programa, al debate con los expertos españoles que conforman el llamado Círculo de Washington. Bueno, para quien no esté al corriente de qué está detrás de esta expresión, es un grupo constituido en el año 2007 por españoles funcionarios en instituciones multilaterales con sede en Washington. Se puede ver en el programa a cuales nos referimos. Y desde entonces, desde 2007, pues han participado en muchas sesiones de discusión, debate y de revisión de comentarios a sucesivos documentos elaborados por la cooperación española y marcos estratégicos también. Alterando un poco el orden que aparece en el programa, en primer lugar doy la palabra a Pilar García, que viene del Fondo Monetario Internacional, ha sido consejera del presidente de los directores ejecutivos europeos del Fondo Monetario Internacional, antes ha estado en el Banco Mundial, también en la Comisión Europea y ahora mismo trabaja en el desk para Marruecos. Tiene la palabra, Pilar. Hola, buenos días. Primero agradecer la participación en este ámbito y particularmente en Salamanca, que es mi casa. Bueno, me gustaría decir que mis palabras no van a representar la posición oficial del Fondo. Se está trabajando todavía, el Fondo está todavía trabajando en ello y el Fondo es una institución burocrática que tarda mucho tiempo en llegar a una posición, tiene que ser aprobada por el BORD, por los 188 países que lo componen, el Consejo Ejecutivo, entonces lleva su tiempo. Esto es simplemente opiniones personales, pero obviamente influenciadas por mi experiencia de trabajo allí. En este foro estamos hablando sobre la agenda post-2015. Y la realidad es que el mundo ya no es el que había antes. Entonces, tendremos que hablar también del mundo post-2015. Simplemente me gustaría destacar una serie de datos en cómo ha cambiado y cuál es el nuevo contexto en el que nos vamos a mover.
El primero que es interesante es que los países en desarrollo han crecido a una tasa importante en estos 14 años, del 2000 al 2014, más a nivel, si miramos las cifras agregadas, es más de lo que en principio se esperaría. Eso sí, esconde una gran heterogeneidad de países. Tenemos países como China, obviamente, que han avanzado muy rápido, y otros que por circunstancias políticas, sociales, fragilidad, inestabilidad, guerras, pues no han tenido un auge tan elevado. Como os decía, el contexto económico tampoco es el que era antes. ¿Cuáles podrían ser los factores que podemos considerar como cambio en este nuevo mundo en el que nos vamos a mover? Primero, la integración de las economías nacionales ha aumentado muchísimo, tanto por los flujos de servicios, de bienes y de capitales. Obviamente, las economías están muy integradas. Un segundo factor es que los movimientos de capital han aumentado. Los movimientos de capital, no solamente la inversión directa, sino los movimientos de portafolio. Ya no son los que eran, es mucho más elevado. Os hablaba antes de que también hay economías que han avanzado mucho, como por ejemplo China, y ahora ocupa un lugar importante a tener en cuenta en el ámbito internacional. Otro factor a tener en cuenta son las posiciones fiscales de los países, que, al contrario de lo que intuitivamente se podría pensar, han mejorado. Han mejorado con respecto a los años 80, tanto en términos de déficit como de deuda, aunque en estos últimos años, con la crisis, la deuda que estaba decreciendo en muchos países no solo ha dejado de decrecer, sino que ha aumentado. Los países desarrollados es otra la historia. Y el último factor de este cambio que yo considero que está sucediendo es la alta volatilidad de las economías internacionales. Hay mucha mayor incertidumbre y hay una gran volatilidad en los sistemas, en los mercados financieros, que obviamente hace que las economías sean mucho más vulnerables en cuanto a los choques externos. Considero que después de esta introducción de en qué mundo nos vamos a mover en el post-2015, voy a ser muy breve, pero me gustaría destacar que para hablar de la agenda de desarrollo tenemos que hablar de dos esferas. Por un lado, la esfera nacional, la esfera de los países en desarrollo, de los propios países a los que nos estamos refiriendo. Y, por otro lado, la esfera internacional. Yo diría que en cuanto a la esfera nacional, los propios países en desarrollo tienen una responsabilidad muy importante en cuanto a su propio desarrollo. Es lo que nosotros llamamos la ownership. Los propios países Vuelve a dar. Ahora parece que sí. Pues decía que los propios países tienen un papel indiscutible en su desarrollo económico y social y que no es transferible. Otra cosa es cooperar. A ver, sí, este funciona. Gracias. Pues decía que, de nuevo, por tercera vez, perdonad, que los países tienen una responsabilidad muy importante y que no pueden transferir a ninguno de nosotros, que corresponde a ellos que les pertenezcan sus propias políticas y descubrir su propia agenda y cuál es la mejor manera de llevar a buen puerto su estrategia de desarrollo. No vale imponer desde fuera nada. En cuanto a esto de la esfera nacional de los propios países a los que me voy a referir, me gustaría destacar 5 puntos. El primero de ellos, en este
en este punto de ownership de los propios países, lo primero que me gustaría destacar es la importancia de la estabilidad económica. Viniendo del Fondo Monetario no podía ser de otra manera y me gustaría realmente destacar lo importante que es, porque a veces no se aprecia cuando hablamos de la estabilidad de la inflación, de la estabilidad de la tasa de crecimiento. Nos parece que son cosas de los países ricos. Pero yo quiero destacar que cuando no hay estabilidad, los que más sufren son los más desfavorecidos, que la inflación son los pobres los que más sufren de ella y que la crisis nos ha demostrado que las crisis aumentan las desigualdades y así como nos recuperamos en términos de crecimiento de la renta, no nos recuperamos, o por lo menos tarda mucho, en que la brecha de desigualdades se disminuya. Por eso las políticas de estabilidad macroeconómica yo considero que son claves para el desarrollo de cualquier país y si miramos los países que más se desarrollan son los que han conseguido cierta estabilidad. En cuanto a la estabilidad, no solamente me refiero a la estabilidad de la inflación y del GDP, sino también me refiero a la capacidad de predecir dentro de cierto término de error que no sea muy elevado, el horizonte tanto de las políticas como de la inversión que va a venir, porque es imposible definir una estrategia si no somos capaces de predecir qué es lo que va a suceder en un corto término dentro de un margen de error razonable. Por otro lado, dentro de los países es fundamental también la gobernanza y las instituciones públicas. Los países que han conseguido un cierto grado de sanidad en sus instituciones son los países que pueden avanzar en el desarrollo. También es importante mejorar el clima de negocios dentro del propio país. Y, por último, las políticas de comercio. Obviamente están muy interrelacionadas con este contexto de desarrollo económico nacional. Siguiendo con esta esfera nacional, otro tema muy importante para los propios países en desarrollo es su capacidad de movilización de recursos. En esto, Manuel Santaella ya ha hecho hincapié en los temas de impuestos. Estoy completamente de acuerdo con él en que la asistencia técnica y la cooperación es lo que podemos brindar a los países en desarrollo, pero son ellos mismos los que tienen que elaborar su propio sistema impositivo y definir su espacio fiscal. También destacaría que el manejo de los recursos naturales. En muchos de estos países eso podría dar lugar a una mejor movilización de recursos nacionales, de recursos propios. El tercer aspecto dentro de esta esfera nacional es el desarrollo de los mercados financieros dentro del propio país. Y aquí hay dos temas. Primero, lo que llamamos el acceso a las finanzas dentro del propio país. Tiene que ser dentro de los mercados nacionales que los sectores más pobres tengan un mejor acceso a la financiación y al crédito. Y, por otro lado, la estabilidad, de la que tanto me gusta destacar, que sin estabilidad en los mercados financieros es muy difícil alcanzar cualquier mínimo estadio de desarrollo. El cuarto punto dentro de la esfera nacional es, por supuesto, la ayuda al desarrollo, la ayuda que proporcionan los organismos internacionales, pero a la vez he hablado antes de la importancia de los flujos privados y aquí los propios países tienen que asegurar que se establece un marco adecuado para atraer financiación directa extranjera y eso es dentro de las políticas nacionales donde tenemos que establecer un marco que sea acogedor de este tipo de inversión. Lo último dentro de las políticas nacionales es el aumento de la inversión. Juan Francisco ha hablado de la deuda y de la deuda externa y aquí hay que hacer un balance entre aumentar la inversión y aumentar el nivel de deuda.
hay países que, por desgracia, tienen una deuda muy elevada y no pueden, pero otros países sí que quizá compense aumentar la deuda siempre que se aumente la inversión y eso aumente la capacidad del crecimiento del país. También hay alternativas como establecer partenariados público-privados o otro tipo de cosas. Después de hablar de la importancia de la esfera nacional, ahora me gustaría hablar un poco de la importancia de la esfera internacional, de las instituciones y de los países desarrollados, cómo pueden ayudar a mejorar esta financiación del desarrollo y a esta etapa post-2015. En primer lugar, en la esfera internacional me gustaría también destacar esta estabilidad macroeconómica de la que hablaba antes. Después de la crisis estamos en lo que llamamos el nuevo normal, el new normal, donde se han aumentado las interconexiones, se han aumentado las externalidades, se ha destacado la necesidad de una estabilidad del sistema financiero y las instituciones estamos en una posición privilegiada para vigilar esta estabilidad internacional y para colaborar en lo que nos sea posible para mantenerla. También los países desarrollados tienen un papel clave en mantener esta estabilidad, porque las políticas de muchos países desarrollados tienen efectos negativos en países de desarrollo. Y antes, cuando el fondo hacía sus daba su consejo a los países, no se tenía tanto en cuenta estas externalidades negativas, pero cada vez se está intentando incorporar más en nuestro consejo a los países y, de hecho, ahora se hacen informes sobre externalidades y se hacen informes de cómo minimizar los efectos negativos. En segundo lugar, en esta esfera internacional, aparte de la mejora del contexto económico, también los países desarrollados tienen una labor importante para apoyar que los países en desarrollo puedan captar más recursos, no solamente con la ayuda oficial al desarrollo, sino también cooperando en sistemas de impuestos y cooperando en asistencia técnica. Otros, por supuesto, mis compañeros van a hablar de los mecanismos para la ayuda y de las remesas de migrantes, que también vienen en el libro. Entonces, bueno, creo que el fondo ya no es lo que era, creo que ha aumentado su ayuda y creo que ha aumentado su ayuda en particular a los países más pobres y cada día está incorporando en todos sus consejos, en todas sus políticas, más ayuda a los países y más tener en cuenta las políticas sociales. Y bueno, ya doy el paso a mis compañeros que seguro que completan esta visión. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Nos quedamos con eso de que el fondo ya no es lo que era. Pues paso la palabra a Blanca Moreno Dodson. Viene del Banco Mundial, pero va a compartir su visión personal, evidentemente, su postura pues de experta, con más de 20 años de servicio en el Banco Mundial en distintas áreas geográficas como Asia, África, América Latina. Es economista líder en macroeconomía y política fiscal para países en desarrollo. Y te paso la palabra, Blanca. Muchas gracias al secretario de Estado y a la Cooperación por invitarme. Es realmente un honor estar en este lugar histórico y la cuna del conocimiento en Europa en muchos sentidos. Voy a tratar de resumir algunas reacciones basadas en la lectura del documento y la presentación que se ha hecho hoy. También felicitar a los autores del documento porque lo encuentro muy completo y realmente cubre todos los temas esenciales a la cooperación del desarrollo. Y como muy bien dicen en el documento, estamos en un contexto muy diferente del que teníamos anteriormente cuando se definieron los ODMs. Ya no estamos en un contexto donde tenemos donantes y receptores, sino que estamos en un contexto donde realmente es el partenariado entre las multilaterales, las bilaterales, el público, el privado, las ONGs, la sociedad civil, las universidades, en el cual todos tenemos una contribución y en el cual todos debemos de trabajar conjuntamente. Y es en este sentido donde quiero hacer algunas reflexiones, sobre todo sobre dos temas, ¿no? Uno es la fiscalidad a nivel internacional y la fiscalidad en concreto de los países en vías de desarrollo, y el otro, como imagino que se espera de mí, algunas reflexiones sobre la función de las multilaterales.
En el primer punto, lo que quiero resaltar es que, como el documento bien señala, las cifras de la evasión fiscal, las cifras de no pago de la contribución tributaria en los países en vías de desarrollo debido a la planificación agresiva fiscal de las multinacionales y también las cifras que se evaden a través de paraísos fiscales son absolutamente alarmantes. Y además de eso, no solamente disminuyen los recursos que los países en vías de desarrollo tienen para canalizar hacia los bienes públicos y hacia los servicios sociales, que son tan importantes para la reducción de la pobreza, sino que además representan un sesgo negativo contra la equidad, contra la reducción de la pobreza y además un sesgo a favor del capital y en contra del trabajo. En este sentido, puesto que se trata de alguna manera ayudar a España a que tome una postura frente a estos temas, el consejo la sugerencia que yo tendría sería que España se uniese a los esfuerzos globales que hay ahora mismo de alienación para ayudar a estos países que tienen una capacidad tributaria tan pobre a que recauden más no de sus propios contribuyentes nacionales, sino sobre todo de las multinacionales que pasan, que tienen no necesariamente un establecimiento permanente, aunque la definición es precisamente lo que las Naciones Unidas está tratando de cambiar, y que realmente no están contribuyendo porque tienen el asesoramiento de planificación fiscal agresiva que les permite desviar hacia paraísos fiscales. Estos son los montos que no están permitiendo a los países en vías de desarrollo tener una mayor independencia tributaria. ¿Y por qué es tan importante la independencia tributaria? Porque esto es lo que les va a llevar en algún momento a ser independientes de la ayuda internacional y además de eso, esto significa un fortalecimiento del Estado. O sea, la fiscalidad representa un contrato entre la sociedad civil y el gobierno y para que los ciudadanos contribuyan tienen que ser conscientes de que esos fondos se van a utilizar bien y de que no son ellos solamente los que pagan, porque al fin y al cabo un sistema fiscal donde las grandes empresas están evadiendo lo que le está diciendo al contribuyente de la clase media es que en realidad esto es una tasa sobre la honestidad y sobre el trabajo y no sobre el capital. Entonces, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el representante del Ministerio de Hacienda de que estos son temas soberanos, pero al mismo tiempo a nivel de los países en vías de desarrollo existe un efecto imitación muy importante donde los países pobres, sobre todo los pequeños, Centroamérica y África, están mirando lo que hace el vecino. Entonces, si Honduras o Guatemala va a dar una tributaria a una compañía hotelera enorme, porque esta compañía está argumentando que si no reciben la exención no van a hacer la inversión ahí, se van a ir al país vecino, los demás países están influenciados por este tipo de competencia, la famosa race to the bottom. Entonces, lo que ya se está empezando a observar es que estos países se dan cuenta de las pérdidas fiscales que han tenido, porque tienen contratos que les cierran, digamos, los ingresos tributarios de parte de estas empresas por 20, 25 años y que en realidad no les están aportando muchos beneficios adicionales, porque muchas de esas inversiones se hubieran hecho de cualquier modo, aún sin la exención tributaria. Entonces, de nuevo, lo que yo sugeriría es que España se una a esta agenda. Esta agenda está siendo liderada, bueno, tenemos un grupo colectivo en el que está la OCDE, las Naciones Unidas, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y otros, el BID y otras instituciones tributarias a nivel regional como EITAF en África o la CIAT para América Latina, donde estamos tratando de impulsar esta agenda a nivel de los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, la agenda BEPS es muy valiosa, pero tiene muchos elementos que están pensados para países desarrollados. Entonces, extender la agenda BEPS a los países de capacidades más flojas, ayudarles a reforzar esta capacidad. Estas empresas, cuando vienen a países donde el departamento de auditoría es muy flojo y donde, por ejemplo, las legislaciones de precios de transferencia son extremadamente obsoletas y en algunos países ni siquiera existen, en realidad no tienen un interlocutor válido, ¿no? Entonces, hace falta mucho apoyo administrativo para que la legislación tributaria se aplique y para que estos países tengan mayor capacidad de negociación. Entonces, esa sería una función importantísima que España podría jugar en el nuevo contexto. Luego, el mismo diseño de los sistemas fiscales está cambiando. Por ejemplo, hay por lo menos 5 países en América Latina que han
introducido recientemente impuestos sobre el alcohol, el tabaco y el azúcar, los productos azucarados. Estos son impuestos extremadamente fáciles de recaudar y que está demostrado el impacto positivo directo que tienen sobre la salud, que es un bien público. Entonces, esto es lo que se llama siempre, es claramente un win-win. Es difícil argumentar, ni siquiera se ha demostrado que puedan ser regresivos, porque están ayudando incluso a las clases más desfavorecidas a que mejoren su salud. Entonces, por ejemplo, es un elemento que si se constituye en un elemento que está presente en muchos sistemas fiscales del mundo, podría tener un impacto global importantísimo. En cuanto a los impuestos ecológicos, que es otro capítulo importante, incluso en este contexto de reducción de los precios del petróleo, muchos países lo que también están haciendo es aprovechar la oportunidad para eliminar las subvenciones al petróleo, que también se conocen como regresivas y que también desfavorecen el medio ambiente. Este tipo de instrumentos fiscales son los que deberíamos de promover a nivel global, y ya existen iniciativas globales que tratan de mejorar los sistemas fiscales en este sentido, y lo mismo a nivel de la reducción de los incentivos tributarios. Bueno, con esto termino la parte fiscal para hacer algunas reflexiones sobre el papel de las multilaterales en este contexto nuevo. ¿Condicionalidad o no condicionalidad? El documento habla tal vez de la ventaja de poder hacer donaciones frente a préstamos, y en cierta manera habla de lo que llamamos la propiedad de los programas, que es lo que tratamos de impulsar desde las instituciones multilaterales, como ha dicho Pilar también. Lo que se ha demostrado es que lo que antes se llamaba condicionalidad, que ahora ya no se llama así, ahora le llamamos policy actions, ¿no? Acciones de política que son consensuadas incluso antes de que se dé el préstamo, no tenía mucho sentido. O sea, nadie impone ya nada en el contexto actual, y son más bien políticas que son el resultado de tal vez el consejo técnico que puedan aportar las personas trabajando en las multilaterales, que tienen conocimiento, que pueden transportar de Asia a África o de América Latina a Asia. Pero obviamente, si no hay un acuerdo con respecto a las reformas, también estaríamos avanzando a un modelo que no contribuye a la accountability. O sea, el problema con algunas de las donaciones es que no sabemos dónde van a terminar los fondos, y hay un problema de fungibility, ¿no? De que realmente se puede dar un préstamo para un objetivo concreto, pero no sabe si va a acabar financiando las elecciones en ese país al año siguiente. Entonces, por eso es muy importante que los fondos, los préstamos vengan acompañados de un programa de reformas, y un programa de reformas consensuado, que no sea impuesto del exterior, pero que realmente conduzca de nuevo al país en algún momento a la independencia de esos préstamos, a la famosa graduación de los préstamos, los países que pasan de ser receptores a ser donantes. El concepto que la OCDE ha definido como Total Official Support for Sustainable Development es algo también muy importante para tener en cuenta, porque en el marco de las instituciones nuestras, como tal vez Joaquín mencionará también, no estamos viendo solamente la aportación del sector público de manera aislada, sino también la aportación del sector privado. En el caso del Banco Mundial es la asociación, el IFC, ¿no? la Corporación de Fomento, que hace préstamos y contribuciones de equidad al sector privado. De nuevo, como decía al principio, en este sentido de partenariado en el que el sector privado, aunque se rija por el beneficio, también contribuye a la disminución de la desigualdad y de la pobreza. Y bueno, como veo que ya me dan la señal del tiempo, me paro aquí y espero poder seguir debatiendo estos temas más tarde. Gracias. Muchas gracias, Blanca. Yo también lo espero. Y gracias en particular por recordar que incluso en el ámbito de la tributación, que está de la soberanía de los Estados, la comunidad internacional de donantes puede hacer algo más aparte de la asistencia técnica. Hay medidas que se están tomando muy en cuenta e implementando en el seno de organizaciones internacionales. Y ahora me gustaría pasar la palabra a Joaquín Tres, que bueno, pues, trabaja en el BID desde hace años. Es quien lidera las iniciativas de cooperación Sur-Sur en ese banco, incluyendo el programa de bienes públicos regionales. Y además fue coautor de la estrategia del BID en integración global y regional. Y no voy a omitir el hecho de que antes de estar en el BID, pues fue un cooperante
de la Agencia Española de Cooperación Internacional en varios países de América Latina. Joaquín, por favor. Muchas gracias, Alberto. Gracias a todos por estar aquí y resistir hasta esta hora toda esta lluvia de ideas. Quería sumarme a los agradecimientos de Pilar y de Blanca a la invitación al secretario general, a la agencia, a la Administración General del Estado. En primer lugar, me gustaría destacar que me ha sorprendido muy positivamente el proceso participativo para definir la posición española. Me parece que es algo muy genuino. Entiendo que se ha hecho anteriormente con otras cosas. Le da una fortaleza a la posible posición europea esta contribución de España. Me voy a referir, aunque sea en algún caso brevemente, esperando las otras mesas, a 5 puntos que me han motivado la reflexión en torno a partir del documento que se nos ha distribuido. Y no necesariamente están reflejados en el documento mismo. Y el primero me parece que es muy importante, ya que es la posición española, destacar América Latina como una región esencial para el bienestar del desarrollo, para el bienestar y el desarrollo global. Es decir, aunque América Latina lo constituyan países de ingreso medio con crecientes clases medias, todavía albergan importantes vulnerabilidades. Pero decir que cuando América Latina ha funcionado bien, y en la última década y media más o menos lo hemos visto, partes muy importantes del mundo se han beneficiado de ella. A través del comercio, a través de la inversión directa extranjera, a través del financiamiento. Y no solo eso, sino que hay experiencias de desarrollo innovadoras en América Latina que son útiles, han sido útiles a través de la cooperación sur-sur, como por ejemplo los programas de transferencias condicionadas, como el programa de oportunidades en México, Bolsa Familia, que han ayudado a reducir la pobreza, la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y quizás en un contexto de graduación de muchos países de América Latina de la cooperación, de la AOD, quizás es importante reflexionar que lo que se debe hacer no es tanto la cantidad, sino una cooperación, una AOD con mayor valor agregado, mucho más quizás estratégica, como la cooperación entre iguales, no tanto como donante y receptor. Y finalmente, respecto a América Latina, me parece que la agenda de Addis Abeba y después también de Nueva York de los ODS debe reflejar los desafíos y las oportunidades de América Latina en su conjunto, dentro de la diversidad, pero lo vimos en los objetivos del milenio. Quizás algunos de estos objetivos estaban más pensados con otras regiones, en la cabeza con otras regiones del mundo. El segundo aspecto que quería resaltar es también la importancia del enfoque regional. El enfoque regional de cara a la cumbre de Addis Abeba, pero no solo eso, sino en la implementación de los ODS. España, Europa, en parte deben su prosperidad al haber estado juntos, a un proceso de integración regional muy profundo que no debe ser ni mucho menos imitado en otras partes del mundo, porque tiene unas circunstancias muy específicas, pero pensar en los enfoques regionales cómo ayudan a la prosperidad. Me parece que esto es necesario en el contexto de los ODS, porque muchos países en desarrollo, yo me centro mucho en América Latina y en el Caribe, pero muchos países en desarrollo comparten desafíos y oportunidades que se afrontan mucho mejor a través de la acción colectiva regional, aunque luego la implementación sea estrictamente nacional. Es decir, crear estándares regionales ayuda muchas veces a una mejor regulación, porque hay debilidades institucionales nacionales, y además ayuda a tener estándares superiores.
Por ejemplo, sé que es un poco abstracto decir eso, pero si pensamos en algo que cuando vamos por las carreteras de Europa vemos unos camiones que pone TIR. En Centroamérica, el Banco Interamericano de Desarrollo ha ayudado a crear el tránsito internacional de mercancías. ¿Por qué deberían parar las mercancías que van de Guatemala a Costa Rica en Nicaragua? No deberían hacerlo. Este estándar es un estándar que es necesariamente regional, pero cuya implementación corresponde a las aduanas de los países. Quería, como tercer elemento, y quizás aquí solamente pongo el enunciado en aras al tiempo, pero me parece que, aunque el documento habla de comercio, es un tema que debe quizás profundizarse más, dado que los actuales objetivos, los ODS, no reflejan fielmente el papel de frontera. Y el penúltimo punto, y son más breves, me parece que sería importante profundizar la reflexión sobre la aportación que puede hacer el financiamiento o la financiación multilateral pública. Y recordar que no necesariamente los bancos, como el Banco Mundial o el Banco Asiático o el propio BID, no necesariamente financian operaciones que tienen mayor riesgo. Es decir, lo que hacen es ofrecer financiamiento de más largo plazo para aspectos que no necesariamente ofrece la banca de inversión, para algunos países a precios muy similares, pero curiosamente países de renta media alta, en los que hay algunos en América Latina, que tienen acceso a los mercados de capital, ¿por qué toman préstamos del Banco Mundial o del BID? Bueno, la razón fundamental no es el precio, no son solamente los tenores, sino el paquete que representa de financiamiento para unos temas determinados y también el conocimiento técnico que este préstamo puede llevar a cabo. Es decir, son unos paquetes de desarrollo en realidad. Y este financiamiento sirve para tener un efecto catalizador. No solamente financiar reformas educativas, es decir, política, no solamente infraestructura, y escuelas, que es infraestructura, sino este paquete conjunto, pero también en temas de infraestructura, cómo un préstamo de una multilateral puede hacer una inversión de 500 millones de dólares sobre un proyecto total de 500 millones, de 5.000 millones. Es decir, y tengo un proyecto en mente que ha sucedido no hace tanto tiempo, y es exactamente eso, que el sector privado recibe una señal cuando este préstamo de una multilateral se puede llevar a cabo. Y, bueno, ante una descentralización o atomización, y este es el último punto, Alberto, del sistema multilateral de financiamiento, si pensamos en el año 45 con Bretton Woods solamente teníamos el Fondo Monetario y el Banco Mundial, no he querido poner una transparencia, pero están hechas hasta la creación del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS y el Banco Asiático al que tú te referías, el Banco Asiático de Financiamiento de la Infraestructura. Aquí puede haber un problema importante que tiene que ver con unos estándares mínimos, estándares ambientales y sociales que debe ofrecer este financiamiento. Y estos estándares deben estar en consonancia con los objetivos de desarrollo del milenio. En el BID, y me parece que en el Banco Mundial también, se les denomina las salvaguardas ambientales y sociales, y son fundamentales pues, para hacer análisis de impacto ambiental. Y solamente anuncio el último punto, y es que me parece que en el marco de la conferencia de Addis, obviamente la de Nueva York lo va a tener, pero es muy importante empezar a asignar presupuestos con el logro de resultados tangibles. Es decir, cada vez más vamos hacia una ODE que tiene que responder mucho mejor a los ciudadanos, tanto de los países en los que se ejecuta como en los países originarios de los recursos, los países
que antes llamábamos donantes. Hay un escepticismo en el público y es muy importante, y en la conferencia de Addis habrá una tensión entre indicadores cualitativos y cuantitativos. Me parece que en todo el tema de las innovaciones financieras tenemos que ser muy cuidadosos, y España ahí tiene una posición también de privilegio, me parece, muy cuidadosos en asignar estos indicadores solamente cuantitativos, y sobre todo me preocupan un poco los pagos ex post a haber logrado los resultados, lo que en inglés se llama cash on delivery, es decir, que tú haces la cosa y luego si funciona bien te lo pago. Y pues con un símil del ciclismo, tanto el desarrollo como no son unas carreras con metas volantes y unos puertos y una meta final y que acaba el Tour de Francia o la Vuelta a España, no. Es para los aficionados al ciclismo una buena noticia, porque es una carrera que nunca termina. Y por tanto, aquí me parece que es muy importante enfocar la idea de la cooperación como asociación. Entre entre un grupo de socios que están comprometidos con unos objetivos, y no un donante que quiere imponer una serie de indicadores. Muchas gracias, Kim, por tantas contribuciones. Voy a aprovechar que tengo el micrófono y hacer un poco más que lo que se espera y debe hacer un moderador, para decir que ese enfoque regional y procesos regionales no son solo algo que existe en América Latina y Centroamérica, en África también, África Occidental, y estamos hablando ahí de PMAs. Por tanto, hay situaciones que también se aplican a países de renta media, igual que a los PMAs. Concretamente, África Occidental, la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, tiene procesos muy interesantes. A veces no son los mismos, porque la voluntad de los Estados miembros de los gobiernos es avanzar y poner su deseo político y recursos en otro proceso, pero al fin y al cabo son procesos de integración que conllevan, entre otras cosas, compartir oportunidades entre países próximos y el comercio también que se incrementa. Ahí yo recordaría que la Unión Europea tiene un instrumento que es el Aid for Trade, y entonces quizá eso hay que tenerlo más en cuenta en nuestro documento. Hablaste de infraestructuras, la conectividad es el otro concepto que también es crucial para la integración y el comercio. Y esos paquetes de desarrollo que hacen que no solamente haya créditos, sino asistencia técnica, pues justamente es una de las posibilidades que ofrece el mecanismo, el instrumento del blending que hace la Comisión Europea, y que nosotros podemos usar también la Agencia Española a través del FONPRODE combinado con el blending.